Noticias Internacionales. Este es el resumen de las noticias semanales desde Chile. Soy Evelyn Ornig y el día de hoy les quiero contar que el Colegio Médico calificó como una medida errada la decisión del gobierno de vetar para el proceso de vacunación masiva a los ciudadanos extranjeros que se encuentran en Chile con visa de turista o en condición irregular. Luego de un reportaje de la televisión peruana en el que se incitaba a realizar turismo de vacunas a nuestro país, debido a su supuesta abundancia. El Ministerio de Salud emitió una resolución exenta en la que se indica que la vacunación gratuita excluye a aquellos que están transitoriamente en el país exclusivamente con una visa de turista. El canciller Andrés Alamán explicó que en concreto no van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista. Tampoco los extranjeros que estén como turistas, pero que vengan de algún país que no se les exige visa. Y en tercer lugar, tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que se encuentren en el país en situación irregular y que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva. Tras esto, a través de redes sociales, el Colegio Médico chileno llamó rápidamente a no limitar vacunación a personas en situación irregular en Chile, asegurando que ello afectará a migrantes en condición de mayor vulnerabilidad y atenta contra la salud de toda la población. Manuel Nájera, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Epidemiología, planteó que los migrantes que ya viven en Chile tienen derecho a recibir la vacuna y eso es primero una protección dentro de los migrantes que sabemos que no siempre viven en las mejores condiciones, pero también es protección para todos porque los migrantes son parte de la ciudadanía de nuestro país. En otras informaciones, el Servicio Electoral chileno publicó las cifras definitivas que contiene el padrón para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales de este 11 de abril, además de la nómina de inhabilitados en el territorio nacional. Las cifras generales del padrón electoral definitivo para abril próximo son de 7.642.440 mujeres con un 51% de la población y 7.257.749 hombres con un 49%, dando un total de 14.900.189 personas habilitadas para votar. En cuanto a los electores inhabilitados para sufragar en las próximas elecciones del 11 de abril, las cifras ascienden a un 68% de hombres, un 32% de mujeres, dando un total de más de 230.000 personas que no tienen este derecho. Cabe recordar que el próximo 20 de marzo se publicarán las listas de vocales designados por las juntas electorales para cada mesa receptora de sufragios, los miembros de colegios escrutadores, locales de votación, delegados y recintos en los que funcionarán los colegios escrutadores. Finalmente, el 8 de abril se da término a todo tipo de propaganda electoral e información electoral de utilidad para la ciudadanía. En noticias que vienen del Congreso chileno, el 2020 superó en todos los ítems al año anterior. Es el balance que dejó el reciente periodo legislativo en el Congreso Nacional. Las testeras del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas felicitaron el trabajo hecho en pandemia y desde la Cámara Alta apuntan a extender un año más el trabajo a distancia, dado los resultados obtenidos. El trabajo telemático llegó para quedarse, dijo la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. El Congreso Nacional despachó 102 proyectos que se promulgaron como ley, casi un 37% más que el año 2019. De las 102, un 46% correspondieron a mensajes del Ejecutivo y un 54% a mociones parlamentarias. También, según la misma información de la Cámara Baja, del total de iniciativas publicadas, un 55% de ellas fueron trámites ingresados y aprobados durante el 2020, principalmente para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia en nuestro país. La Cámara de Diputados también sacaron brillo a este balance con cifras similares al Senado. Así que la asistencia de los parlamentarios fue de un 99% en presencial con un 59% y un 39,9% de carácter remota o teletemático con una asistencia del solo 0,40%.
En noticias que tienen que ver con el país, pero que se dan a nivel internacional, el chileno Juan Pablo Mor, el irlandés John Norrie y el pakistaní Al-Sad Para ya se acercan a cumplir una semana desaparecidos en el K2. Crece la angustia, pero no la esperanza, pese a que pasen los días y el mal clima complica demasiado la búsqueda de estos tres montañistas. Su círculo continúa creyendo que los podrán encontrar con vida. Las familias de los alpinistas se aferran a una opción de supervivencia que pudieron haber tomado Mor y sus compañeros al verse en problemas. El hecho de que no hayan sido encontrados todavía podría ser que hayan construido una cueva de hielo o un refugio, y si tenían suficiente gas para derretir agua, podrían extender su supervivencia. Es la información que nos llega lamentablemente de este suceso que tiene que ver con el deporte y que ocurrió a nivel internacional y que tiene a uno de nuestros chilenos desaparecidos en las montañas. Es el resumen semanal que les puedo contar para el programa Hablemos Claro, Hagamos Algo de Cadena 102 Argentina. Soy Evelyn Ornig desde Chile. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel Cervantes, transmitiendo desde México para el programa Hablemos Claro y Hagamos Algo. La primera noticia que comparto, gustosa para México en el ámbito de lo deportivo: el equipo Tigres de Monterrey, por primera vez como equipo mexicano, llega a la final del Mundial de Clubes. En esta ocasión enfrenta al equipo Bayern Múnich. Esto ha despertado evidentemente una expectativa de triunfo grande para todos los mexicanos, pero además cierta polémica sobre cuál ha sido el mejor jugador extranjero que ha jugado en un equipo mexicano. Para muchas personas es Gignac, este francés que juega en el equipo Tigres y que hoy disputará esta copa, y para otras personas es este extraordinario jugador paraguayo Cardoso, José Saturnino Cardoso. Bueno, quedará a la opinión del público y también a lo que digan los números de cada quien, quién es el jugador que merece justamente este atributo. En otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresa a la función pública después de haber estado enfermo por COVID-19. Y llama la atención una de las principales declaraciones que hace en una entrevista, más bien en la conferencia de prensa mañanera que hace ante una pregunta de un reportero. Y el presidente dice: yo no voy a utilizar el cubrebocas, no tengo por qué utilizarlo. Argumenta que algunos doctores le dijeron que él ya no puede contagiar esta enfermedad, y bajo ese argumento él decide que no lo va a utilizar el cubrebocas. El mensaje es, desde mi punto de vista, alarmante, porque se le está diciendo al pueblo de México por parte de su presidente que no es necesario en estas circunstancias utilizar el cubrebocas como una medida que a nivel mundial está siendo muy requerida, sobre todo en un momento, y esto es parte de otra noticia, en el que México está cada vez más ascendiendo en esta lista de países con mayores fallecimientos por COVID y mayores contagios. Estamos llegando esta semana a casi 170,000 muertes por COVID y a casi 2 millones de contagios. Y bajo esta circunstancia no cabe mucho decir que el uso del cubrebocas no es bueno, y sobre todo declarar que no se va a hacer. Pero bueno, esperemos que la conciencia de todas las personas en el mundo vaya en línea de seguir utilizando las medidas que se recomiendan para contrarrestar esta pandemia. El día de ayer, el mismo presidente López Obrador inaugura la primera etapa del aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México. Es una provincia cercana a la capital del país. Esta inauguración, en donde, por cierto, como dato también no muy alentador, hace su ejercicio de inauguración el presidente en su mayor parte sin el cubrebocas y sin guardar la sana distancia, siendo consistente con esta opinión que tiene. Y bueno, este proyecto de aeropuerto ha sido también muy polémico en México. Tiene como historia que el presidente López Obrador hace 2 años, al entrar en funciones, cancela la obra de un aeropuerto que llevaba el 30% de avance, que es una inversión multimillonaria, y decide cancelarlo por asumir que
iba a ser mucho gasto de dinero para el gobierno y se iba a prolongar demasiado la construcción. Y se queda una obra que está parada y detenida y deteriorándose evidentemente, que tenía un 30% de avance, para dar pie a ese mismo proyecto sobre una base aérea militar que estaba prácticamente en desuso desde hace muchísimo tiempo y que para juicio de muchos especialistas no es muy factible, sobre todo en términos de seguridad, entre otras cosas por tener un cerro frente a la pista principal que para muchas personas que conocen del tema puede ser un riesgo importante de operación. Pero bueno, esperemos que esto se concluya, que concluya bien y que esto no sea una realidad como riesgo y que sea un aeropuerto, como lo ha prometido el presidente, funcional y de beneficio para todos. Y bueno, por último, comento, 1 millón de vacunas de AstraZeneca anunció el presidente que llegarán este domingo a México, lo cual nos reta a los mexicanos y al gobierno a ser muy disciplinados y hacer las cosas mejor de cómo se han hecho en la aplicación de las vacunas. Muy buenas tardes, saludos desde México. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Dania Gretel. Aquí está mi reporte semanal de las últimas noticias en los Estados Unidos. Les saludo con mucho afecto. Las autoridades federales están investigando después de que algunos receptores de la vacuna COVID-19 desarrollaron el raro trastorno sanguíneo llamado trombocitopenia. En el caso de varios pacientes y evidentemente algunos sufrieron hasta la muerte. Un portavoz de la Administración de Alimentos y Medicinas de la FDA comentó que en este momento no han encontrado una relación causal y que actualizarán al público a medida que sepan más sobre estos eventos. El trastorno sanguíneo fue incluido por la FDA el año pasado como un posible resultado de eventos adversos al recibir una vacuna en contra del COVID-19, junto con otros eventos adversos graves como el síndrome de Guillain y hasta la muerte. Varias docenas de informes de casos de trombocitopenia post-vacuna se han enviado al sistema de notificación de eventos adversos de vacunas BAERS, por sus siglas en inglés, un sistema de notificación pasivo de administrador de la FDA, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Aproximadamente 44,7 millones de dosis de vacunas de COVID-19 se han administrado en los Estados Unidos hasta el 10 de febrero. Existen algunos casos o algunos ejemplos. Uno de ellos es un hombre de 56 años de la Florida, a quien le inyectaron la vacuna de Pfizer y lo llevaron de urgencias al hospital varios días después de haberla recibido y de notar pequeñas manchas teñidas de sangre. Le diagnosticaron evidentemente trombocitopenia. En otro caso es de una mujer de Pensilvania de 36 años, dijo que se despertó a principios de enero, unas 2 semanas después de haber recibido la vacuna de Pfizer, con ampollas de sangre en la boca, quien fue a la sala de emergencias. Al internarla le diagnosticaron trombocitopenia idiopática púrpura. Es una variación de dicho síndrome. El caso más destacado involucró al doctor Gregory Michael, un médico de Miami de 56 años que murió 16 días después de haber recibido la vacuna contra el COVID-19. Las personas totalmente vacunadas no tienen que ponerse en cuarentena después de haber estado expuestas al COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC, por sus siglas en inglés, dijeron el miércoles en un sitio web que las personas completamente vacunadas que cumplen con los criterios no tienen que ponerse en cuarentena después
de estar expuestas a alguien con COVID-19. Las personas completamente vacunadas, según la CDC, son personas que han recibido la dosis completamente de una vacuna de 2 dosis o una sola dosis durante más de 2 semanas para evitar la cuarentena. Las personas también deberán cumplir con 2 criterios adicionales, siendo esta dentro de los 3 meses posteriores a la recepción de la última dosis de su vacuna y han permanecido asintomáticos desde la exposición actual del COVID-19. La CDC agrega que las personas que no cumplan con estos 3 criterios deberán seguir su guía de cuarentena que estipula que deben mantenerse alejados de los demás durante 2 semanas después de la exposición al virus del COVID. Aquellos que están completamente vacunados todavía deben de estar atentos a los síntomas si se exponen al virus del COVID durante 2 semanas. Además, aún deben seguir la guía actual de la CDC para reducir la propagación del COVID, que incluyen prácticas de usar una máscara, mantenerse a 6 pies de distancia de los demás, evitar las multitudes y espacios con mala ventilación e higiene personal. Siguiendo con las vacunas. Actualmente 2 vacunas están autorizadas por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, para uso de emergencias en este país. Una es creada por Pfizer y su socio BioNTech, y otra es también creada por Moderna y los Institutos Nacionales de Salud. La FDA está preparada para revisar la vacuna de Johnson Johnson para su aprobación de uso de emergencia a finales de este mes. La aprobación de la FDA de la vacuna Pfizer BioNTech marcó la primera vez que se aprobó una vacuna que utiliza tecnología de ARN mensajero. El ARN mensajero transporta un segmento de material genético de la proteína de pico del SARS-CoV-2, usándolo para provocar una respuesta inmune que permitirá al cuerpo detectar y cambiar el virus completo. Según la FDA, cuando una persona recibe esta vacuna, su cuerpo produce copias de la proteína de pico que no causan enfermedad, pero hacen que el sistema inmunológico aprenda a reaccionar a la defensiva, produciendo una respuesta inmunitaria contra el SARS-CoV-2, dice un anuncio de la FDA. La vacuna de Moderna utiliza la misma tecnología de ARNM. El doctor Tal Sachs, director médico de Moderna, dice que la composición de las 2 vacunas no son idénticas, ya que algunos de los lípidos o grasas que contienen las vacunas son diferentes. No asumiría necesariamente que cualquier reacción adversa sería la misma, dijo anteriormente el director de Moderna, en respuesta a noticias de casos limitados de receptores que experimentaron respuestas físicas indeseables a la vacuna. El presidente Biden, por otro lado, promete imponer un salario mínimo de $15 la hora en todo el país, algo que tiene no muy contentos a los restauranteros del país independientes, quienes evalúan lo que esta ley podría significar para sus negocios. Actualmente el salario es de $9 por hora en Nueva York y el mínimo federal es de 7.25. En este momento los costos laborales en cada uno de los restaurantes promedian alrededor del 26% de sus ingresos. Pagan el salario mínimo para trabajadores de nivel de entrada, como ayudantes de camareros y lavaplatos. Si el mínimo aumenta, no solo tendrán que pagar más a las personas de nivel de entrada o de salario mínimo, sino que todos los que estén por encima de ellos también tendrán que obtener un aumento en general. Simplemente no es factible debido a la pandemia y
los estragos que han tenido los restauranteros debido a esta problemática. Ellos lo que intentan, según lo que comentan, es que intentan proteger tanto su negocio como la mayor cantidad de empleos posibles. Todas las empresas con empleados que perciben salario mínimo enfrentan las mismas presiones y se verán obligados a responder. Quienes dicen que aumentar el salario mínimo no tendrá ningún efecto en el empleo, dicen los restauranteros, están completamente errados. Por el momento es todo. Les saludo con muchísimo afecto y hasta la próxima. Para el bloque internacional de Hablemos Claro y Hagamos Algo. Diputados aprobó una reparación económica para los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. La Cámara de Diputados aprobó hoy, en una sesión extraordinaria, una reparación histórica para los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. La iniciativa fue aprobada con un alto consenso entre las fuerzas parlamentarias, principalmente por la oficialista Frente de Todos y de la opositora de Juntos por el Cambio. Imputaron al diputado Fernando Iglesias por supuesto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Jorge Dilelo imputó por presunto enriquecimiento ilícito al diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y dispuso las primeras medidas de prueba tras la denuncia presentada por el también legislador Rodolfo Tailade, integrante del Frente de Todos. La inflación arrancó el año altísima, llegando nuevamente al 4% según la medición del mes de enero. Esto está llevando al gobierno a tomar medidas desesperadas como los controles de precios y acuerdos y presiones a los sectores empresarios para que no aumenten los precios. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba se ha conformado una fuerza de 10.000 voluntarios provenientes de las denominadas organizaciones sociales para salir a controlar los precios en los comercios. Desde diversos sectores económicos alertan nuevamente que estas medidas no serán efectivas para detener la inflación y Argentina tendrá muy probablemente otro año con inflación superior al 40%, manteniendo su posición en los primeros lugares de mayores países con inflación de todo el planeta.